Hay que irle tomando el pulso a la situación fiscal del país, financiera del país, especialmente por la crisis que estamos viviendo y que obviamente repercute en toda la sociedad salvadoreña. Buenas noches, ministro. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Aquí estamos, como siempre, a sus órdenes. Lo veo contento, me imagino que han subido mucho los ingresos, ¿no? Hay que estar siempre optimista, Nacho. Ya. Hay que ser optimista siempre. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Ministro, ha pasado un mes desde que se reinició la actividad económica del país en una primera fase. Sí. ¿Y cómo han cambiado las cosas? ¿Hay un mejoramiento de los números? Bueno, Nacho, la verdad es que nosotros hemos mantenido una visión, una proyección de ingresos tributarios donde la pérdida puede rondar entre 900 y 1.000 millones, ¿no? Sí. Hablábamos de 990 allá por marzo, ahora estamos hablando de que puede ser un poco menor, 960, 950, pero creemos que la tendencia, digamos, se mantiene. Ahora, ¿qué ha pasado, digamos, con esta apertura económica? Sí. Es decir, estamos en fase 1. Sí. ¿Qué ha pasado con esta fase 1? Y esta fase 1, sin duda, digamos, ha generado algunos ingresos importantes que han mantenido, digamos, la liquidez necesaria para poder cumplir las obligaciones financieras. Es difícil, ha sido complicado la situación todos estos meses, pero realmente creemos que bueno, continúa. Ahora bien, podemos después pero por ejemplo, a un debate, digamos, de qué va a pasar con la economía. No, vamos a ir hablando de a poco, pero primero entendamos si te quisiera decir, qué ha pasado con la fase 1 en términos de ingresos. Correcto, ahí vamos. A la fecha llevamos, digamos, al 19 de julio, 648.1 millones menos que presupuesto. Cuando yo estuve justo aquí contigo, Sí. Pasaron dos cosas. Una vez te dije 656 y la otra te dije 630 y algo, por ahí. Ahora están en 648. ¿Qué quiere decir eso? O sea que están en el marco, en el intervalo de ingresos que se mantiene la pérdida. ¿Cuánto tenía a fines de junio? Eso establece una pérdida de ingresos de presupuesto del 20%. Ojo, eso es importante. Una pérdida de ingresos con respecto al presupuesto del 20% y una pérdida con respecto al año pasado del 12.5%. ¿Dónde está esa pérdida de los ingresos? Y podemos analizar, digamos, qué es lo que está pasando. De esa pérdida, de esos 648, vámonos a lo fundamental, que es 200 millones de pérdidas en IVA y 272 millones de pérdida de renta. Yo espero, digamos, que de esos 272 millones de pérdida de renta podamos recoger al menos 200, o sea que esos 272 son pérdida hoy, pero de esos 272, ¿por qué te digo, Nacho, que creo que podemos recuperar 200? Porque todos los años hay pagos a plazos de los contribuyentes por el orden de 60 millones, que dicen vamos a pagar 6 cuotas y vamos a pagar a plazos. Pero este año, atípico para todos, el pago a plazo fue de 262 millones. Entonces, supongamos que los 60 millones yo ya los tengo proyectados al inicio, en el segundo semestre. Esos 200 no. Entonces yo esperaría recuperar parte de esos 200 millones que los contribuyentes han dejado a plazos para que la caída en los ingresos sea menor. Ahora, lo del IVA ya se perdió, porque esa es economía, es el movimiento de la economía. Son 200 millones que ya la economía los perdió.
¿verdad? Y que se mantiene, digamos, la pérdida pareciera que se va estabilizando. Ahora bien, aquí volvemos otra vez a la discusión o al debate de político al que, pues, que si hacemos cuarentena o seguimos la reapertura, ¿no? Entonces las condiciones de salud nos dicen que tenemos que regresar a la cuarentena. Ahora bien, eso sin duda alguna va a tener otras afectaciones que hay que proyectar, digamos. Me imagino que usted no estará de acuerdo con una nueva cuarentena. No, yo no es que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, Nacho. Creo que... no, digo por su rubro. Las medidas son de salud pública y hay que atenderlas. O sea, si tenemos una pérdida de ingresos, vamos a buscar nuevos espacios fiscales. O sea, creo que así como se comporte, digamos, el virus, así tenemos que reaccionar con las respuestas como están. Pero a ver, yo tengo un cuadro aquí que dice ingresos tributarios en los últimos 5 años y da para el 2019. El 2019, abril, habían ingresos tributarios por 5.000.008.19. Y en abril de este año tenemos solamente 1.928.80 millones. Esta última cifra ha cambiado, obviamente. Te voy a dar la de julio porque es la que tengo yo. Ya. Ahí es donde ya tú y yo nos ponemos en decir qué fecha y qué fecha, ¿no? Pero yo te voy a decir la de julio. Ya, yo le decía antes, digamos, que los economistas le cambian la fecha y cambia todo, ya. Y ya cambian la estadística. Ajá, ok. Bueno, al 19 de julio del año pasado, nosotros teníamos 3.158 millones. 3.158 millones. Y a esta misma fecha, este año, nosotros tenemos 2.761.8 millones. 2.761 millones. Ya. Entonces, ¿eso qué implica? Una caída del 12.5%. Perdón, lo que yo dije del año 2019, 5.008 millones, ¿eso corresponde, digamos, a la cifra total del año? Eso corresponde a la cifra total del año, Nacho. Ya. O sea que llevamos más de la mitad del año y vamos en 2.761. Vamos como a un 50%. O sea, no estamos... ¿Cómo no? Porque la proyección era mayor. O sea, se supone que la reapertura, la reactivación de la economía a partir de la administración del presidente Bukele tenía un grado de impulso económico fuerte y sobre eso también había una tendencia de crecimiento económico que generaba mayores ingresos. ¿Ya? Veníamos en tendencia porque todos los años hemos aumentado. Claro. Ok. Al final, ¿cuánto vamos a llegar, cree usted? ¿Cuánto vamos a llegar? Ya que está bueno para los pronósticos, sí. ¿Con cuánto vamos a cerrar en ingresos a final de año? A final de año. Mira, tengo una proyección donde estamos cerrando el año al 31 de diciembre de 2020 en 5.443 millones. Eso implica una pérdida de ingresos de 928.5. O sea, va a ingresar más que el año pasado. Va a ingresar menos que el año pasado. El año pasado nosotros cerramos los ingresos en 5.930. Ah, 5.900, ya. ¿Ya? Y vamos a cerrar en 5.443, es decir, una caída del 8%. Ya. Ahora bien, cuando tú me preguntabas cuánto era lo del presupuesto, lo de este presupuesto, nosotros tenemos el presupuesto de ingresos es de 6.372 millones. Entonces, con respecto al presupuesto va a haber una caída de casi 15%, ¿verdad? Que son los 928 que nosotros estamos estimando hoy día. ¿Cómo se va a cubrir esa caída? Bueno, parte de esos recursos son todos los financiamientos que estamos trabajando. Que vamos a hablar más adelante. Sí. ¿Cómo está el consumo del país? Bueno, el tema del consumo claramente se ha caído. Veamos las remesas que han caído, digamos, alrededor de un 8%. De un 8%, si no mal recuerdo lo que vi del Banco Central de Reserva. Seguramente esa tendencia se va a mantener. Y ¿cuánto representa 8% en el total de remesas? Le estoy haciendo hacer ahora te lo digo porque así no andamos entabeando, ¿no? ¿Ya? Yo creo que es importante decirle a la población estos datos. Déjame ver. Las remesas este año
en este pasado junio crecieron 9.8, dice, respecto al año pasado, lo que alienta a que su impacto puede ser menor a las estimaciones incluso del fondo de entre menos 25 y menos 30. Por cierto. Sí. De ahí, otras cosas que tenga de remesas, creo yo que eso es lo más importante. Las exportaciones de El Salvador a junio 2020. Pero la remesa, ¿cuánto es en total de año? Más o menos unos 7.000, 8.000 millones. 8.000 millones de dólares. Sí. ¿Cuánto pudiera llegar este año? Por ahora tenemos 2.500, o sea que con suerte va a llega haber una 5.000. caída. Va a haber una caída. ¿Pueden haber 3.000 millones de menos? ¿3.000 millones de dólares menos? ¿Solo en remesa? Depende mucho de lo que pase en Estados Unidos, Nacho. Si Estados Unidos plantea un cierre, entonces seguramente pues va a haber una pérdida mayor en materia de remesas. Sí, pero lo que no se mandó ya no se recupera. Lo que es esa caída de menos 8%, digamos, que registra el primer semestre de 2020, que es de 219 millones. Esta es una afectación directa a las clases más desposeídas, ¿no? Sí, porque las remesas tienen varios usos, ¿no? Me voy a referir a la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Las remesas se utilizan para pagar un crédito de una casa, para pagar un comercial, una lavadora, una refrigeradora, qué sé yo, para tener una cuenta de ahorros muy pequeña, un 10% de lo que se utiliza de las remesas. El resto es consumo, que para pagar el teléfono, y ciertamente eso tiene una caída, digamos, en los ingresos por el lado del IVA, ¿no? Por el lado del IVA. Hace algunos años yo trabajé un estudio sobre el impacto de las remesas y daba que las remesas te dan 1% de recaudación en IVA adicional, digamos. ¿Cuánto es el impacto de las remesas en la economía? Más o menos 1%. Entonces, 1% de ingresos por IVA. Solo por IVA, no, pero, por IVA. Pero en términos de Producto Interno Bruto es mucho más. 1% del PIB por IVA. Por IVA. 1% del PIB por IVA. ¿A qué nos estamos diciendo? 270 millones, más o menos, de IVA por remesas. Por remesas. Ya que es lo que se genera. Lo que se genera en la economía, que uno compra alguna cosa en el supermercado, o en una tienda, en un comercial, la factura que le da por el crédito de una casa, lo que se genera de IVA por eso. Ok, vamos a cerrar el año en condiciones difíciles, en su juicio. Yo creo que el último trimestre va a ser complejo, hay que seguir buscando recursos para poder sostener, digamos, el déficit de caja, el déficit presupuestario. Va a ser complejo porque vamos a estar en una etapa electoral muy fuerte y creo que las elecciones siempre, digamos, antes de un periodo de elecciones siempre hay... ¿Paraliza la inversión? Una parálisis de inversión privada y pública, ¿no? Pública no tanto, pero ciertamente va más lento, por ahora vamos a esperar, digamos, qué es lo que va a pasar, si nos vamos a ir a cuarentena o nos vamos a ir a fase 2. Depende cuál va a ser, digamos, el mecanismo que se utilice en los próximos días, así vamos a ver si se reactiva la inversión pública o no. De todas maneras, lo único que tiene El Salvador como para sobrevivir es el endeudamiento, ¿no? Sí, es decir, por ahora tenemos una aprobación, Nacho, de 3.000 millones de dólares. No hemos totalizado los recursos, todavía tenemos un margen, digamos, de más o menos 500 millones por gestionar, que estamos trabajando, digamos, con otros organismos internacionales todavía, pero la idea es cumplir con todos los requerimientos que se necesitan a final de año, es decir, necesitamos que el presupuesto tenga su funcionalidad, que la inversión pública tenga su funcionalidad y que al final, digamos, la economía no se pare en su totalidad, ¿no? A pesar de que nos va a pasar como el resto del mundo. Abrimos, se cierran, abrimos, se vuelve a cerrar, abrimos, se vuelve a cerrar, porque esa es la dinámica, digamos, que los países han adoptado para poder, digamos, evitar las olas que han habido en materia de salud pública, ¿no? Bueno,
Pareciera incierto, ¿no?, la situación de la hacienda pública del país. Pareciera incierto. Yo creo por lo que usted no, dice. Nacho. Yo creo No. que la incertidumbre, es decir, el escenario lo tenemos claro. El último trimestre hay que buscar recursos, hay que seguir Sí, pero gestionando usted recursos. me dice, vamos a tener una pérdida de 800.000 o 900.000, de 928 millones. 928 millones. Pero si sigue la cuarentena puede ser mucho más. Pero yo Por lo creo tanto, que, digamos, pero yo no. creo que el espacio fiscal en ingresos y gastos hay que seguirlo trabajando. Es decir, si se adopta una medida, Nacho, vamos a tener que reaccionar fiscalmente sobre esa medida. Y eso implica, digamos, seguir revisando el gasto público y seguir revisando la funcionalidad de los ingresos. Entonces, yo creo que hay que mensajes a la población positivos, en un sentido, no negativos, sino con cierta racionalidad, que entiendan que vamos a hacer las acciones necesarias para lograr que el Estado siga funcionando. Vamos a ir al corte y voy a entrar al tema de qué hubiera pasado si hubiéramos reabierto la segunda fase de la economía el día de mañana, cosa que no va a suceder, pero por lo menos preguntar el escenario que hubiera sido en términos de Hacienda. Una apertura, porque tengo entendido que esta primera fase incluye aproximadamente un 51% de la producción nacional. Así se dice, no sé si qué tan real sea. La segunda fase cuánto podía incluir y la tercera igual. Pero también vamos a hablar de las otras cosas que el país puede hacer para generar trabajo, para generar empleo y que este empleo se traduzca, digamos, en impuestos y en ingresos, etc. Ya volvemos. Bueno, la pregunta es qué hubiera pasado si hubiéramos entrado en la fase 2, pero no la explicación médica porque está claro, la explicación de la hacienda pública en ese aspecto. Bueno, Nacho, seguramente si hubiéramos tenido una fase 2, la apertura de la economía fuera quizás un 20% más. Y ese 20% pues comenzaría a generar un poco más de crecimiento económico, ¿no? Tal vez un poco más de ingresos por el lado del IVA, por lo que se comience a consumir. Sin embargo, Nacho, hay algunas tesis al respecto, y es que el consumo por naturaleza se está depreciando, se está contrayendo. Aunque tuviéramos, digamos, el valor agregado, los bienes a servicio de la población, es probable que las personas tengan una opción en la cual digan, prefiero tener el dinero en la bolsa que comprar un bien que no me es necesario. Es decir, probablemente ahora no sea tiempo de comprar, digamos, algún bien de lujo. Es decir, entre comprar un carro y comprar alimentos, por ejemplo, probablemente las personas opten por tener guardado para comprar alimentos. Entonces, eso es el que tiene y puede decidir. Pero hay otras que no tienen ningún poder de decisión porque no tienen nada. El efecto empleo es duro, Nacho. El mundo entero ha tenido una caída importante en el Ministerio de Hacienda tiene niveles para poder determinar el empleo. ¿Cómo está el empleo? No es, digamos, algo que nos corresponde, pero antes de la crisis Estados Unidos tenía uno de los niveles de empleo más altos históricos de ellos. El informe de empleo ellos lo dieron hace 15, 20 días y tuvo, digamos, algunos números positivos que generaron confianza. Fueron publicados antes del 4 de julio. Entonces eso también los mercados lo ven bastante positivo, porque la caída no fue abrupta como el mercado se lo esperaba. Entonces, ciertamente el mundo entero tiene una pérdida importante en esta zona y como te decía en la pausa, probablemente el mundo perdió 10 años y las economías perdieron 10 años de trabajo, de generación de empleo, que hay que recuperarlos de una forma muy acelerada, ¿no? Y eso implica estrategias económicas avanzadas, dirigidas principalmente, Nacho, a lo que la tendencia ahora nos dice que debe ser. Y ahí el mundo de la tecnología, el mundo digital, debe modificarse. Yo creo que hemos tenido que entrar a un mundo digital a la fuerza. Es decir, las universidades probablemente consideraban que las clases las iban a dar en línea al 100%
en 5 años, en 3 años. Y tuvimos que entrar de una forma acelerada a cambiar los modelos educativos, ¿no? Entonces yo creo que en materia de actividad económica también vamos a tener que cambiar los modelos de empleo. Creo yo que el mundo digital va a ser una carrera por el que lo haga más rápido, el que lo haga más eficiente. Okay, pero y eso tiene que hacerse en el país. Eso y muchas otras cosas más, pero cuando hablan los organismos internacionales hablan muy fuerte en términos de la gran crisis, ¿no? Dicen que es una crisis comparable únicamente con lo que fue la Gran Depresión del año 30. De 1929. 1929, exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo la ves tú, esta crisis? Porque si la veo que en El Salvador somos un poco más económica, relajados para hablar sobre la crisis. Sí, Nacho, la verdad es que es comparable con la crisis de 1929 en materia económica por el tema de la profundización que hubo en materia de pérdida de empleo. Creo yo que esa es una parte fundamental, pero esto tiene un componente que no es comparable con ninguna crisis en el mundo, en la historia, perdón. ¿Por qué? Porque hay una composición, digamos, que tiene que ver con las pestes, ¿no? Un virus que está teniendo una afectación a nivel mundial, ¿ya? Entonces, cuando en los tiempos de Roma, digamos, allá por el año 900, la pérdida era en Roma, en Europa, digamos, lo que generó aquella pérdida. Ahora no, digamos, es una condición que está generando una pérdida económica tan grande que tiene una variable adicional, que no es solo económica, sino que tiene un tema que es salud pública, y que esa combinación de factores siento yo que no lo habíamos Ministro, tenido. me llamaba mucho la atención una información del FMI, un análisis, donde el Fondo Monetario Internacional dice: no es el momento de dejar de gastar, no es el momento de ser austero, por el contrario, es el momento en que los gobiernos tienen que comenzar a usar su poder privilegiado para disparar la inversión, el gasto. Esto se logra con endeudamiento público, pero los gobiernos deben analizar hasta dónde se pueden endeudar para arrancar sus economías. O sea, el Fondo Monetario está diciendo al revés: hay que gastar, hay que invertir para crear empleo, y que este empleo ayude a reactivar la economía. Por eso, pero dice, cada gobierno debe analizar su endeudamiento, como que para nosotros eso no cabe, porque estamos demasiado endeudados. No, o sea, a ver, cabe para todo el mundo. Esa es una medida de política. Si tú recuerdas, Nacho, las últimas 2 o 3 veces que yo he estado aquí contigo, siempre he dicho lo mismo. ¿Qué es la acción de política que deben tomar los países? Es, ante la pérdida de ingresos y la contracción de la economía, el esfuerzo fiscal debe ser un incremento de gasto público. Y ese incremento de gasto público para las economías pequeñas como El Salvador, que tienen déficit, ese incremento por la pérdida de ingresos tiene que ser vía endeudamiento público. Y entonces la medida de política que nosotros utilizamos fue solicitar, digamos, ese endeudamiento público, cubrir la brecha presupuestaria y aumentar el gasto público en esas acciones que te ayuden a que la economía no caiga. Las transferencias monetarias fue la primera indicación que nos dio el Fondo Monetario a todos los países. Fue la primera: vayan y hagan transferencias monetarias a todos los países, en sus países, para que el consumo no caiga y que las personas, al estar en cuarentenadas, tuvieran capacidad económica para contribuir con sus alimentos. Después, den canastas alimenticias. Después dicen, vayan y denle subsidio al sector privado. Es decir, todo eso es la mano del Estado generando inyección de gasto público. Entonces, efectivamente somos un país que tiene un nivel de deuda alto, ¿ya? Pero no por eso, digamos, los organismos internacionales se cerraron al país, porque cometerían un error en decirle a El Salvador: mire, es que El Salvador, como estaba en 70, ya no le voy a prestar. No, hay una decisión institucional
del Banco Mundial, del BID, del Fondo, del BESI, es decir, no podemos abandonar a los países. Y en esa política, en esa medida de política que optan los organismos multilaterales, es cuando dicen, vamos a ayudarles a los países. Después vendrá la otra etapa, Nacho, una etapa de consolidación, de recuperación de nuestras cuentas fiscales. Ok, pero no veo claro todavía. Y veo claro lo que dice el Fondo Monetario sobre Panamá. Panamá ha reactivado con fuerza las asociaciones público-privadas, los APP. Los APP, para generar empleo. Ya está trabajando en eso. Bueno, lo que pasa no es que vemos el resto de Centroamérica. Panamá se cerró hace 15 días, Nacho. Panamá se volvió a cerrar, comenzó a trabajar. No, de acuerdo. Tuvieron un repunte y dijeron, pero no, hay un paramos. fuerte impulso a generar a socios públicos privados para empezar a generar, básicamente, para infraestructura básica y eso que genere empleo. La visión nuestra es, vamos a reactivar la inversión pública, Nacho. Esa es la inversión, la proyección que nosotros tenemos. Una vez que entremos, digamos, a otra fase, entonces la inversión pública tiene que volver a crecer. Por ahora está muy lenta porque por obvias razones está cerrado, pero la construcción, por ejemplo, está abierta en fase 1. Entonces todo lo que tenga que ver con construcción, vamos a avanzar en materia de gasto público a través de la inversión. Eso ya el presidente, digamos, lo ha considerado. ¿Cómo se hace esa inversión? ¿El Estado va a hacer inversión? La inversión pública. Sí, el Estado va a pública, invertir, que tiene no que va a ver buscar a socios con público-privados. Va a continuar trabajando. No va a buscar a socios público-privados, no está contemplado. Por eso te eso. decía cuál es la decisión de política. La decisión de política de este gobierno es que la inversión pública continúe. Un asocio público-privado tiene que tener 1 a 2 años para que madure, y eso no se requiere ahorita. Lo que tú requerís ahorita es que la economía crezca de alguna forma. Yo no sé si por qué no avanzamos en eso, pero básicamente Panamá lo ha hecho porque necesita que haya nuestros capitales, no solo capital público. Vuelvo y te repito, un asocio público-privado puede tardar 1 año en madurar, 2 años en madurar. Ajá. Entonces, nosotros lanzamos la licitación el año pasado, me parece que entre septiembre y octubre, del primer asocio público-privado. Eso, si no hubiera habido esta crisis sanitaria, ya se hubiera entregado en junio. Pero el mundo paró, Nacho. Entonces, lo que hagamos ahorita, en términos de un asocio público-privado, va a comenzar en enero o en marzo del otro año. Eso no te va a reactivar la economía ahora, Nacho. Por eso la acción de política es que la inversión pública debe crecer de lo que el presupuesto aprobó para construcción. Entonces, no es la mejor medida en materia de El Salvador establecer un asocio público-privado que te va a madurar en 1 año, porque vos no querés que te madure en 1 año, vos querés ingresos ahora, Nacho. No, de acuerdo. Pero hay que avanzar en eso porque obviamente tampoco el Estado va a sacar todo el dinero, ¿no? Un asocio público-privado hay 2 mucho o más 3 conveniente. proyectos de asocio público-privado. Yo creo que eso va a caminar. Vamos a ir al corte, queda todavía mucho por hablar. Ya volvemos. Bueno, hace unos días El Salvador colocó $1.000 millones en una emisión que se logró al 9.5% de interés en un plazo de 32 años. La última vez que El Salvador colocó fue hace 1 año atrás en los mercados financieros a una tasa del 7.12. Este aumento es lógico, es comprensible. Bueno, Nacho, la verdad es que muchas explicaciones se pueden hacer, positivas y negativas, frente a una emisión internacional. Yo creo que probablemente fue una emisión muy dura en un mercado especulativo en el cual fuimos el primer país de América Latina, no sé si en el mundo, quizás en el mundo, en salir al mercado como un país B-, ¿ya? Es decir, un país con alto grado de especulación, ¿ya? No había salido al mercado. Eso es lo primero que hay que decir. Y salir al mercado y recoger 1 billón o 1.000 millones de parte de los inversionistas internacionales no es nada fácil. No es nada fácil porque el año pasado, digamos, nosotros hicimos una emisión de 1.100
en condiciones totalmente distintas, ¿no? El mercado, el optimismo de la administración, el crecimiento de la economía, la inversión pública y privada, los asocios públicos. Creo yo que había una fotografía totalmente distinta. Pero salir al mercado, había quienes mencionaban, no van a lograr ni 500, probablemente sea un fracaso la emisión, la van a conseguir al 20%. O sea, ustedes esperaban peores condiciones. Nosotros en algún momento teníamos condiciones del 13%, Nacho. Y esperamos a que el mercado, digamos, nos diera la pauta. Y te voy a dar una visión, así como varios economistas la han dado. Al día siguiente, en los primeros 3-4 días, tú tienes que evaluar, Nacho, cuál es la condición en que el mercado te tomó la fotografía de la emisión de bonos. Y entonces te das cuenta, porque tú vendes, el bono se llama a precio de 100. El precio de 100 era 9.50. Si al día siguiente o a los 4 o 5 días el precio de 100, el bono, el título de deuda pública se está vendiendo arriba de 100, es porque el mercado dice que hubieras podido venderlo un poco más abajo de 9.50, ¿ya? Pero si el mercado está por debajo de 100, en el mercado secundario vendiendo los títulos de deuda, es que el mercado esperaba más tasa de interés, que en vez de 9.50 fuera 9.75 o fuera 10. Y entonces el mercado, desde ese momento a la fecha, ha estado, digamos, por debajo de 100. ¿Qué implica? Que el inversionista quería más. A los 2-3 días se estaba en 99, 98. Eso te decía que el inversionista quería 9.75. No quería 9.50, quería 9.75. Entonces el precio fue justo. Fue justo para la República. Probablemente podemos decir, sí, pero mira, Nelson, las condiciones de interés eran altas. Efectivamente, porque hay un mercado especulativo muy fuerte en el cual un país con grado de inversión B-, con perspectivas positivas, neutra o negativa, la que fuera, pero con grado B-, no había salido al mercado. Y uno tuvo el valor de hacerlo. Y ese que tuvo el valor de hacerlo sacó 1 billón o 1.000 millones. ¿Ya? O sea, ¿tú crees que pudiera no haber interés? Probablemente no pudiera o pudiese haber existido interés por parte de los inversionistas, pero hubo una confianza en decir, bueno, El Salvador va a financiar su presupuesto, va a financiar al sector privado, va a financiar, digamos, algunas cosas de la emergencia. Entonces, el recurso tenía un destino que es lo que el inversionista leyó. Y creo yo que fue bueno, es decir, probablemente en otras condiciones pudiéramos establecer una tasa del 7,5, una tasa del 6,50, es decir, en otras condiciones. Pero esa fotografía no existe. La fotografía que existe es que había un mercado internacional altamente especulativo y que el mercado esperaba incluso más. Ese mercado especulativo sigue todavía. Sigue todavía. Ahora bien, es importante esto, Nacho, es que cuando ponemos todo el conjunto de herramientas de política de endeudamiento que nosotros hemos llevado a la mesa, con los préstamos que tenemos tasas entre el 2 y el 3%, y los 1.000 millones que tienen una tasa de 9.50, hay una tasa de interés ponderada promedio de 5.1. Entonces, si nosotros queremos agarrar los 2.600 millones y podemos decir, bueno, ¿en cuánto es el promedio de tasa de interés que hay de esos 2.600 millones? 5.1. Esa es la tasa de crecimiento ponderada. ¿Qué tan verdad es que otros países... La tasa de interés, perdón. Que otros países de la región están consiguiendo dinero mucho más barato? No. Lo que pasa es que tienen condiciones de riesgo mejores a El Salvador, y es el caso de Honduras.
Por ejemplo, el caso de Honduras tiene un acuerdo con el fondo desde hace 2 años, hizo un ajuste casi de 5 puntos del PIB, entonces tiene condiciones de mercado de un esfuerzo fiscal mayor. Okay, todo depende de la condición de mercado que se del encuentre grado, el país, de la del grado de calificación en riesgo. donde se encuentre. ¿Qué tenemos que hacer para trabajar, para mejorar ese grado de riesgo? Bueno, yo siempre hablo de varios factores, ¿no? El factor económico es importante, hay que crecer, la economía tiene que salir del 2% histórico estructural. Ya. Las finanzas públicas tienen que regresar en un entorno, digamos, de 10 años a volver a su estado, digamos, donde se genera cierta estabilidad. La seguridad, que ahora tiene mejores condiciones, eso tiene que mantenerse de forma Pero hay una estructural. cosa fundamental que también es importante en esto y que es la estabilidad política, que es el entendimiento entre órganos, que nadie pone nada para poder mejorar eso, ¿no? Bueno, Nacho, Entonces, eso es una cosa fundamental, esta ha sido una variable, porque digamos, el acreedor quiere, digamos, estar seguro. Esta ha sido una variable que en el caso de El Salvador, Nacho, ha sido evaluada, por lo menos yo tengo 10 años de estar en el ministerio, por lo menos los 10 años que yo he estado en el ministerio ha sido una variable que siempre se evalúa. Es decir, no estoy seguro ¿Que siempre que ha sido sea negativa? no estoy seguro que sea una variable que revisan en todos los países, pero en El Salvador la polarización política es una variable importante de riesgo. ¿Por qué es una variable importante de riesgo? ¿Por qué se involucran las calificadoras de riesgo en estudiar esa variable? Porque tiene una afectación sobre la aprobación de financiamientos de corto y mediano y largo plazo. Y el país puede dejar de pagar si la asamblea porque el no país lo presta. tiene constitucionalmente una relación de aprobación de deuda pública. Entonces, si la polarización política es fuerte, creo yo que es una medida que tienen las calificadoras de riesgo. Por eso es que a partir de aquel default selectivo, digamos, yo creo que las condiciones políticas en la Asamblea cambiaron. Creo, y espero no equivocarme nunca, pero creo que el país aprendió una lección. Aprendió una lección, y es que la polarización política no puede ser tan alta al grado de quebrar un país. Yo esperaría que eso no vuelva a pasar en la historia, esperaría. El presidente tiene que flexibilizar también Yo su relación creo que con la los- polarización los otros política órganos. tiene que disminuir. A ver, me queda casi nada de tiempo, tengo 2 temas más rapiditos que la gente siempre los pide. Devolución del impuesto a la renta. Devolución del impuesto. Yo no sé cómo se porta a la usted, renta. pero el anterior ministro a veces se atrasaba con la devolución. No, a ver, Saludos cariñosos al amigo Carlos Cáceres. estamos mucho mejor que en años anteriores. Incluso, pues te puedo decir que pagamos, siempre se paga a partir de abril, y este es el primer año en que hemos comenzado a pagar, digamos, mucho antes. ¿Qué porcentaje han pagado ya? Ahora te digo, aquí está. Devoluciones. No, este no es el archivo. Ya Siempre vamos se a le decir. pierde esa Siempre se me parte. pierde el de la declaración de impuestos sobre la renta. La verdad que no me lo pusieron aquí. Ajá, ya está, ya me están comunicando. Cuando vengan las preguntas. Lo que la gente está diciendo. Aquí Bueno, está. prepárese entonces. Aquí está, mire. La situación al 15 de julio. Llevamos un total de 100.326 declaraciones pagadas. Eso es un 16.6 millones. Y faltan todavía pendientes 129.220. 129.000. Que son 16.8 millones. Estamos todavía un poquito menos del 50%, vamos al 49.5. Hay una planificación de pago, digamos, en julio nosotros queremos pagar 10 millones, que es 78.000 casos. En agosto queremos pagar 5.5 millones, que son 40.000 casos. Y luego, digamos, hay más o menos entre 450 y 500.000 mensuales hasta cerrar el año, ¿no? Ok. Seguro que un amigo estará diciendo. La encontré. Un amigo televidente estará diciendo, como tengo tan mala suerte, voy a ser el último en diciembre. No, a ver, Bueno, es importante, esto depende mucho de la fecha en que se declaró. declaró. ¿no?
Sí, pero me están hablando de declaraciones de marzo que todavía nada. Ya vamos a leer lo que dicen los amigos televidentes rápidamente, porque me tengo menos de un minuto. La denuncia ante el Instituto de Acceso a la Opinión Pública por la filtración de datos personales en el Ministerio, datos de 5 millones de personas. ¿Qué tan concreto es eso? ¿Qué tan real es eso? ¿Y qué ha hecho el Ministerio? Bueno, nosotros a partir de la publicación en Twitter, lo que hicimos, Nacho, fue pedirle a la Dirección de Administración Financiera una revisión, si efectivamente eso estaba pasando, y le pedimos también al director de Impuestos Internos. Ambos directores, digamos, hicieron el análisis un poco de qué es lo que había. Había un servidor abierto de la exdirectora de Impuestos Internos que aparentemente había dejado ahí, no sé con qué razones, y he pedido ya una auditoría interna. Digamos. ¿Ella dejó abierto algo? Dejó ahí unos archivos. Yo no te puedo decir que llevaban los archivos porque obviamente no los vi. He pedido una auditoría interna para poder revisar, digamos, qué es lo que pasó y en base a eso, pues, tener que tomar algunas medidas adicionales de seguridad. ¿Ella podría ser enjuiciada por eso? No sé, eso ya no me corresponde a mí, Nacho. Eso ya no me corresponde a mí. ¿Le corresponde a la Fiscalía? Si efectivamente la auditoría interna reconoce que hubo, digamos, algo que generara, digamos, una apertura de datos no autorizada, pues seguramente pues vamos a recurrir a las instancias necesarias. ¿Esos datos son solamente nombre, DUI, dirección o algo más? No te sé decir, Nacho, porque para eso justamente hemos solicitado una auditoría interna. Yo voy a esperar, digamos, que el informe esté terminado como para tener aclaraciones. Ok, vamos al corte, ya volvemos. Bueno, Mao, buenas noches. Nacho, buenas noches. Ministro Fuentes, buenas noches. Comenzamos con la participación de Frank Berríos, que dice: ministro, ¿cómo va el proceso de transferencia para el fideicomiso de activación económica para las micro, pequeñas y medianas empresas? ¿Y hay fecha para poder hacer la transferencia y que accedamos a esos créditos? Yeser Candray pregunta: ministro, ¿cuánto será el aumento del impuesto sobre la renta y del IVA? ¿Hay proyección de despidos de empleados públicos? Saludos. Roberto Argüello dice: no sería nada raro que se pierda más del 75% de los ingresos del gobierno de El Salvador como resultado del lockdown. Si no se produce, no se exporta, no se trabaja, no se generan impuestos. Así de sencillo es la explicación de la reducción de ingresos del gobierno. Diego pregunta: ¿qué sucede si el paro en la actividad económica se extiende hasta septiembre de 2020? ¿Cómo se compensa el gasto desmedido del gobierno ante una marcada reducción de ingresos del Estado? ¿Qué planes tiene el gobierno para no provocar un mayor deterioro de la posición fiscal en el país? Gerardo Ferrer pregunta: buenas noches. ¿Cuándo le comenzarán a pagar a veteranos y excombatientes? Ya van 3 meses sin pago. Eduardo Ramírez participa y dice: el gobierno debería haber comprado granos básicos de canastas localmente para mover la economía interna, pero el Ministerio de Agricultura ha importado todo. Ramón Rivas dice: buenas noches, Nacho. Considero muy acertada la decisión de buscar el encierro total, porque si muchas empresas o pequeñas y medianas empresas abren con el mayor esfuerzo e inversión y cerrar luego, sería un golpe total. Mejor cerrar estrictamente antes de que pase eso. Para mí es lo adecuado. Y lo que citaba Nacho, de la cuenta Ardilla, nos preguntan: consulte al ministro cuándo harán la devolución de la renta ingresadas en marzo, que aún aparecen en espera de autorización. Gracias. Regresamos al set para las respuestas. Gracias, Mao. Tengo 2 preguntas más. También Perdón. Aquí tengo una pregunta que es de Carmen, que dice, pregúntale al ministro que cómo puede estar hablando de inversión pública para incentivar la economía si los productos de la Bolsa Solidaria lo están comprando en otros países, generando con ello incentivar la economía de otros países y no la nuestra. Tenemos también una pregunta. Ay, Dios mío, siempre aquí. Una pregunta que dice: la CEPAL dice que El Salvador será el país más afectado por la pandemia en Centroamérica. La economía caerá un 8.6% de acuerdo a sus estimaciones. Se dejarían de producir alrededor de 2.000 millones de dólares. ¿Cómo se cubrirá ese déficit y cuánto ha dejado de percibir hasta ahora? Y tenía otra pregunta, yo te la hago luego.
por ahí. Ok. Comenzamos. Comenzamos. Bueno, También la otra pregunta es, sí. ¿cómo va la solicitud de prórroga que pidieron para entregar los proyectos Femilenio 2, cuyo plazo vence en septiembre? ¿Cuánto tiempo les dieron? Fomilenio me estás preguntando. Femilenio 2. Ok. Bueno, el tema de las transferencias del fideicomiso de Bandesal, estamos trabajando, es muy probable que en los próximos días, una vez que el presidente, pues, estamos revisando el destino de los recursos, y una vez que terminemos la decisión del presidente del destino de los recursos, pues en ese momento seguramente vamos a ir a la Asamblea a solicitar que nos autorice la asignación presupuestaria para transferir los recursos, algunos recursos a Bandesal. Que si tengo cuantificado el incremento del IVA, no tengo cuantificado porque no hay incremento de IVA, ¿no? Entonces, cada vez que vengo aquí contigo me lo preguntan, claro, y hay muchas dudas al respecto. Nadie está considerando no lo quieren decir, pero va a haber incremento del IVA y de la renta. Ya, que cuántos despidos van a haber del sector público, tampoco estamos, digamos, evaluando esto. Yo soy consciente y creo que muchas veces lo he dicho, el tema de remuneraciones del Estado siempre es un talón de Aquiles. Hay que revisar las remuneraciones del Estado, pero no en ningún momento hemos hablado de despido. Roberto Argüello, y anoté el nombre de él porque habla de que la caída de los ingresos del Estado va a ser 75% de los ingresos. Creo que está totalmente equivocado, con las disculpas, Roberto, pero hemos hablado toda la primera parte con Nacho de que tenemos 2.700 millones de ingresos. Ya el 75%, la caída del 75% de ingresos sería que solo vamos a recoger probablemente 2.000 millones. Hemos superado esa parte por mucho, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener, Roberto, con las disculpas del caso, mejores explicaciones sin confundir, digamos, a la población. Calculamos una caída del 12% en ingresos totales y eso implica una caída de 928 millones sobre la base de una estimación de 6.400. En septiembre de 2020 dice, habla del gasto desmedido, ¿cómo vamos a hacer en septiembre? Bueno, si el paro se extiende hasta septiembre. Ok, el paro, ¿no? Yo creo que, vuelvo y repito la respuesta que le daba Nacho, ¿no? El gasto público, las medidas fiscales, a medida que se vayan adoptando en materia de salud, así las finanzas públicas tendrán que reaccionar. Y vamos a tener que adoptar más medidas de contracción o más medidas de incremento de gasto público, según, digamos, lo que se vaya requiriendo para que este país salga adelante por la crisis del COVID. ¿Por qué no se ha pagado a los veteranos excombatientes? Bueno, la ley hablaba de crear un instituto y por eso es que le dieron prórroga al gobierno de 2 meses para que creara ese instituto. Ya hemos mandado, digamos, la solicitud a la Asamblea para generarle la asignación presupuestaria a ese instituto de veteranos y una vez que esté ya autorizada la asignación presupuestaria para la creación del instituto, es decir, la asignación de cuánto se requiere de bienes y servicios para ese instituto, entonces va a ir, digamos, la transferencia para el pago de los veteranos. El tema de los granos básicos, yo creo que las actuaciones de política del Ministerio de Agricultura no son fáciles, las decisiones son difíciles en esta etapa de crisis y probablemente todo el mundo las quiera criticar, pero creemos que hemos actuado de una forma audaz, valiente y ante la necesidad de los recursos para la emergencia, de los bienes y servicios. Encierro total, creo que estoy de acuerdo con la persona que habló refiriéndose a las micro y pequeñas empresas. Si una persona invierte su capital de trabajo, es un microempresario, y a los 15 o 20 días vuelve a cerrar, pues prácticamente lo que había invertido lo perdió, ¿no? Entonces es mejor comenzar de cero, vámonos 15 días y vamos. Pago a veteranos si es combatiente. Devolución de renta, ya lo dije. Ya. Devolución de renta, ya lo dije. Inversión pública, también ya lo hablamos, que vamos a aumentar inversión. También, todo ya estamos. Y CEPAL, creo que hay un tema aquí que es importante. Nosotros somos una economía dolarizada y las actuaciones que tiene el mercado internacional son más fuertes para nuestro país que para el resto del mundo.
Muchísimas gracias por estar esta noche. Nacho, como siempre es un gusto. Hoy no tuvimos tanta controversia, pero siempre es agradable aquí estar discutiendo contigo. Gracias a las personas que nos acompañaron. Bueno, gracias a ti. Gracias a usted, amigo televidente. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.